¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Guillermo Andrés Lira González y voy a realizar la evidencia 2 de la materia de ética profesional y ciudadanía. Esta evidencia 2 consiste más que nada en mostrar o presentar los principales puntos de ética en mi carrera. Les cuento un poco más sobre mí. Yo actualmente estoy en la carrera de licenciatura de Administración y Finanzas, o en otras palabras, Administración Financiera. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a atacar ya el punto uno, el cual es definir las características que distinguen a mi profesión en específico, en este caso finanzas, a qué se dedica, cuáles son los riesgos de corrupción que presenta y qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar. Pues bueno, les cuento un poco sobre mi carrera, algún detalle o tal vez lo que nosotros nos dedicamos es a brindar soluciones financieras para que las empresas a través de instrumentos financieros puedan hacerse más rentables, que también conozcan otros intermediarios financieros que tenemos dentro de nuestro país. Además de administrar los recursos financieros, eso ya es a nivel corporativo, además de aconsejar no solamente a personas morales, sino a personas físicas, al público en general, de cómo pueden ellos diversificar, cómo ellos pueden invertir en ciertos instrumentos financieros para que ellos pues de alguna forma puedan obtener ganancias o utilidades a través de ellos. Además de eso, nosotros diseñamos algunos planes financieros que se adecúen no solamente para las empresas, sino también para las personas, aquellas empresas o personas que busquen realizar alguna, o más bien crear algún fondo de ahorro, que quieran invertir en tal empresa, en tal lugar, en tal, etcétera. También que busquen de alguna forma adquirir o comprar acciones, también participación, bonos, infinidad de instrumentos que existen dentro del mercado de finanzas, al menos aquí en México. Y bueno, algún campo laboral, o más bien, aquí tengo notado que son 4 áreas de trabajo que tienen o más bien influencia social que nosotros tenemos, pues realmente nuestro impacto viene siendo de personas morales a personas físicas. También nuestro impacto viene a, pues, no sé, sociedades de inversión, bancos, consultores, auditores, la bolsa de valores per se. Pues realmente nuestro impacto le llega, digamos, a todo el mundo. Finanzas es en sí una materia, es un área que toda empresa, toda compañía, toda persona también debería de tener cuidado y sobre todo brindarle la atención y la importancia que es. Bueno, también qué riesgos de corrupción presenta. Sabemos, bueno, finanzas al final del día es la administración de recursos, es la administración del dinero. Y esto para todos vaya, es un foco rojo, ¿no? De verdad debes de estar muy alerta a cualquier movimiento, porque pues cualquier movimiento que sea sospechoso, cualquier movimiento que no esté contemplado, pues puede ser cuestionado. Y eso es algo de lo que voy a hablar. Algunos riesgos de corrupción sabemos que es el lavado de dinero, el fraude contable, la manipulación de la información, el desvío de los recursos y los problemas de agencia. Nos vamos un poco a detallar los problemas de agencia. A raíz de esto sabemos que los directores, los ejecutivos que tienen mayor control sobre las compañías, son personas que tienen pensamientos e ideologías totalmente distintas a los demás. Son personas que también sabemos, pues por el hecho de ser personas, ellos mismos pueden crear conflicto de interés, pueden tener sus propios, yo quiero ganar esto, yo quiero más bien, no sé, tener tantas ganancias, y tal vez su codicia, su ambición, pues los puede hacer o los puede orillar a realizar operaciones o actividades ilícitas. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. También qué vulnerabilidades, humanas alcanza a tocar. Pues vienen siendo las pérdidas económicas,
porque imaginemos una empresa hace un fraude, las acciones se desploman y las personas que compraron o adquirieron acciones o cierta participación en esa empresa, pues tienen pérdidas automáticamente, ¿no? Eso es, vaya, un tema. Y también tenemos el hecho de la corrupción, la vulnerabilidad de la institucionalidad y de la política. Sabemos que también existe un riesgo político y que así como sabemos que las empresas tienen una relación con los clientes, las empresas también tienen una relación con el gobierno, y el gobierno también puede ser un factor bastante importante, al menos en el desarrollo de estos conceptos, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar sobre las circunstancias históricas de la creación de un código en particular. Este tema, esta evidencia trata de un código de ética para financieros, para finanzas. Existen miles. Realmente no hay un código de ética único, universal para todos, pero existen normas, existen leyes específicas para atacar ese tipo de problemas, y vamos a mencionar dos. Mencionamos uno, el cual viene siendo el Código Fiscal de la Federación. En este Código Fiscal de la Federación viene detallado y vienen incluidos todas aquellas contribuciones que tienen que realizar no solamente las empresas, sino también las personas físicas, que están obligadas, de hecho, por la ley, a que tienen que cumplir. Algunos son el IVA, el pago del IVA, las declaraciones del IVA, el pago del ISR, y son este tipo de declaraciones que, si nosotros nos enfocamos a las empresas, porque las personas físicas, tanto los empleados como aquellos que reciben honorarios, tienen que hacer cumplir estas obligaciones, y las empresas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bajo ellos o bajo su red tienen a muchos empleados y a una gran cadena donde ellos deben de hacer declaraciones tanto provisionales como anuales de aquellos impuestos que ellos están pagando, y que sobre todo ellos tengan un soporte y digan, ¿sabes qué? Yo sí me estoy apegando a la ley y estoy haciendo valer también los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso es un tema que a nosotros nos abarca como mexicanos. Y también tenemos este otro, el cual vamos a profundizar, es la ley de Sarbanes-Oxley, que la podemos resumir como ley SOX. Esta ley, traducida en español, es la ley de reforma de la contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista. Nos vamos un poco más a detalle. Esta ley se promulgó en el año 2002. Fue promulgada por el gobierno de Estados Unidos, y esto fue a raíz de un fraude que llevó a cabo una empresa, que es el caso Enron, uno de los casos y escándalos financieros de todos los tiempos, uno de los más importantes, de los más emblemáticos, que sin duda alguna marca un parteaguas e invita, y sobre todo hace más estricto este marco regulatorio que tienen todo las empresas que pues sabemos manejan dinero. Y hay ciertos puntos muy, muy importantes en esto. Dentro del caso Enron, que ellos se enfocaban en materia de energía, era una de las empresas top 10 más importantes de Estados Unidos. Esto obviamente habla muy bien de la empresa, ya que también tenía una clasificación muy buena. Y pues bueno, para los inversionistas, para el público en general, era una empresa atractiva para donde ellos tenían que invertir. Entonces, era una empresa que en su momento, pues digamos, tenía muy buena reputación, se hablaba muy bien de la empresa, y por ende tenía muy buenas acciones, la empresa se veía muy rentable. Pero ¿qué sucede? Sucede que los directivos deciden hacer un tipo de fraude, empiezan a maquillar. Maquillar nos referimos a manipular la información contable y financiera de ellos. ¿Por qué? Porque se estaban viendo emproblemados, ellos querían todavía verse atractivo y rentable para el mercado, porque sabían que con eso pues para ellos iban a traer mayores beneficios. Y también existían ciertos conflictos de interés, en donde los directivos ellos buscaban buscar más dinero, buscaban de alguna forma llevarse a su bolsillo, sin importarles a los demás, a sus propios empleados, ¿no? Y llevaron varios meses así hasta que se formó una burbuja y en algún momento tronó, y pues ellos se declararon en bancarrota.
todas aquellas personas, los inversionistas, el público, las empresas, los empleados se vieron afectados totalmente por esto, el gobierno y la economía del país inclusive también. ¿Por qué? Porque era una empresa sólida, era una empresa realmente bien establecida en el mercado de Estados Unidos, y esto les pegó muy fuerte, y sobre todo no solamente internamente, sino también en el extranjero. Aquellos inversionistas y empresas que tenían convenios o relaciones con ellos fuera del país, era algo muy, muy, muy delicado, y sin duda esto resultó ser tuvo un impacto negativo en la economía mundial, ¿no? Después de esto, pues bueno, les comento que Enron aprovechó el poder que tenía para hacer uso de la manera que más le beneficiara de un recurso preciado como lo es la energía. También investigué sobre Enron, pues, vaya, se envolvió en su gran poder que tenía y la confianza que depositaban en sus trabajadores y en los inversionistas y en otras compañías que pues realizaban todo tipo de fraudes, ¿no? Y además los altos cargos de Enron solo buscan obtener beneficios, como les comentaba, económicos para ellos, sin importar el medio para lograrlos, de manera que no se observa una cultura ética dentro de la empresa. Eh, y bueno, pues de los personajes que participaron en la creación, pues bueno, tenemos lo que viene siendo el gobierno mexicano en el primero, para lo que es todo lo que tenga que ver del Código Fiscal de la Federación, así como también lo es el gobierno de Estados Unidos para la creación de esta ley, que sin duda esta ley marcó un parteaguas y marcó una diferencia después de su promulgación. Tenemos también cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esta ley. Pues algunos puntos fuertes es el evitar fraudes, ¿no? La responsabilidad y rendición de cuentas de directores de empresas, el monetizar perdón, más bien devolver la confianza al público inversionista, además de tener un cierto monitoreo de aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, y que existe una mayor regularización de los controles internos de las empresas. ¿Cuáles son algunos puntos débiles de esta ley? Pues bueno, sin duda la falta de la cultura ética de las empresas, eso es realmente una amenaza para esta ley. Y también el riesgo de la bancarrota. Sabemos que en la actualidad las economías actualmente se encuentran en una crisis, y esto sin duda, pues bueno, tal vez no depende mucho de una ley. Este riesgo pues puede emerger y puede presentarse eh, por distintos factores a este, y también la manipulación de la información. Si la empresa no tiene cultura ética, si la empresa moralmente, digamos, tanto por los directivos deciden hacer mal uso o deciden maquillarlos, pues bueno, ahí sí que aunque existan mil y un leyes, ellos van a buscar mil y un maneras de poder hacer fraudes, de poder, como nosotros decimos, hacer tranza, ¿no? De poder ellos obtener mayor beneficio o llevarse dinero a su bolsillo de una forma o de actividades ilícitas. También en el último punto atacamos cuáles son algunas sugerencias que yo crearía necesarias para mejorar aquellos pues códigos de ética de mi profesión. Pues bueno, yo pondría algunos programas intensivos sobre la ética y cumplimiento corporativo. Yo lo pondría en práctica en invitar a los empleados a realizar algunos cursos, tal vez mensuales, bimestrales, como las compañías lo vean más necesario, para que ellos también estén al tanto de aquellas leyes que ellos deben de hacer cumplir, que ellos tienen que apegarse, para que las actividades que llevan a cabo día con día pues estén de acorde no solamente de, digamos, el proceso interno que tiene la compañía, sino también de los lineamientos que existen por fuera, que existe una rotación mayor de auditores, y que los consejos en las empresas sean externos o totalmente independientes a la empresa, que no tengan algún vínculo, alguna estrecha, digamos, relación con alguno de los directores. El aumento en las sanciones asociadas a incumplimientos de auditoría, controles o posibles fraudes. Al final, las auditorías no solamente en materia contable, sino en todas las áreas de la compañía. Yo les pongo un ejemplo. Actualmente en la empresa en la cual yo laboro, no solamente hay auditorías a nivel o en materia de contable o financiera, también hay auditorías en todas las partes de los procesos en donde involucra un manejo de la información y en un manejo del efectivo o del dinero, no solamente de la empresa, sino de proveedores. Yo creo que si se fortalecen estos mecanismos de control,
internos, para otros auditores, auditoría sería un poco más claro, sería pues el hecho de reforzar estas auditorías sin duda alguna complicaría el hecho de hacer algún fraude, ¿no? Sería más obvio y sin duda, pues bueno, para las autoridades competentes que realizan este tipo de revisiones anuales, pues yo creo que les daría un poco más de confianza y sin duda a la empresa también les daría un beneficio, ¿no? El tener una muy buena reputación en el mercado, sin duda los va a hacer más atractivos para aquel público inversionista o aquellas personas que busquen, pues digamos, invertir o adquirir participación. Eh, pues bueno, de mi parte eso sería la evidencia 2. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.